La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental, liderado por los Estados Unidos, y el bloque del Este, liderado por la Unión Soviética. La primera fase de la Guerra Fría comenzó inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Estados Unidos creó la Alianza Militar de la OTAN en 1949 con el objetivo de frenar la influencia en Europa. La Unión Soviética respondió a la creación de esta alianza con el establecimiento del Pacto de Varsovia en 1955. Las principales crisis de esta fase incluyeron el bloque de Berlín de 1948-1949, la segunda fase de la Guerra Civil China, 1946 hasta 1949, la Guerra de Corea, desde 1950 hasta 1953, la crisis de Suez de 1956, la crisis de Berlín de 1961 y la crisis de los misiles cubanos de 1962. La Unión Soviética y los Estados Unidos comenzaron a compartir por la influencia en América Latina, Oriente Próximo y los estados recientes descolonizados de África y Asia, donde el comunismo tenía una gran fuerza y donde se vivieron enfrentamientos tales como la emergencia malaya o la guerra de Indochina. Después de la crisis de los misiles cubanos, comenzó una nueva fase que vio como la ruptura sino-soviética entre la República Popular China y la URSS complicaba las relaciones dentro de la esfera comunista, mientras que Francia, aliado de los Estados Unidos, comenzó a exigir una mayor autonomía de acción, llegando incluso a abandonar la estructura militar de la OTAN. La URSS invadió Checoslovaquia para reprimir la Primera de Praga de 1968, mientras que Estados Unidos experimentó una agitación interna del movimiento de derechos civiles y la oposición a la guerra de Vietnam. En la década de 1960 y 1970, un movimiento internacional por la paz se arraigó entre los ciudadanos de todo el mundo. Se produjeron movimientos contra las pruebas de armas nucleares y por el desarme nuclear, con las grandes protestas contra la guerra. En la década de 1970, ambas partes comenzaron a hacer concesiones para la paz y la seguridad, marcando el comienzo de un periodo de distensión que vio las conversaciones estratégicas de limitación de armas y las relaciones de apertura de los Estados Unidos con la República Popular China como un contrapeso estratégico para la URSS. La fase de estabilidad se derrumbó a finales de la década con el comienzo de la Guerra de Afganistán de 1979. La década de 1980 fue otro periodo de tensión elevada. Estados Unidos aumentó las presiones diplomáticas, militares y económicas sobre la Unión Soviética, en un momento en que ya sufría un estancamiento económico. A mediados de la década de 1980, el nuevo líder soviético, Mikhail Gorbachev, introdujo las reformas conocidas como Glasnost 1985 y Perestroika 1987 y puso fin a la participación soviética en Afganistán. Las presiones por la soberanía nacional se fortalecieron en Europa del Este y Gorbachov se negó a apoyar militarmente a sus gobiernos por más tiempo en la llamada Doctrina Sinatra. El resultado en 1989 fue una ola de revoluciones que derrocó pacíficamente a todos los gobiernos comunistas de Europa Central y Oriental. El propio Partido Comunista de la Unión Soviética perdió el control del territorio y fue prohibido luego de un intento fallido de golpe de Estado en agosto de 1991 contra el gobierno anticomunista de Boris Yeltsin en la RSFS de Rusia.
Esto, a su vez, condujo a la disolución formal de la URSS en diciembre de 1991, la declaración de independencia de sus repúblicas constituyentes y el colapso de los gobiernos comunistas en gran parte de África y Asia. La Revolución cubana es el principal resultado del movimiento revolucionario cubano de izquierda que provocó la caída del régimen del dictador Fulgencio Batista y la llegada al poder del ejército rebelde liderado por Fidel Castro. Como los revolucionarios continúan en el poder desde entonces, se considera a la revolución como el periodo comprendido entre el alzamiento contra Batista y la actualidad. La Revolución cubana fue la primera revolución comunista en el continente americano. El gobierno cubano resultante de la revolución se ha mantenido en el poder a pesar de las sanciones internacionales y la caída del bloque socialista. En diferentes casos se han reconocido como exitosas reformas referentes al sistema de salud y al sistema educativo, público, gratuito y universal. Desde la disolución de la URSS, país que ofrecía subsidios y apoyos a Cuba, aún así la sanidad en Cuba ha sido calificada como excelente para el ciudadano cubano. Debido al bloqueo económico, financiero y comercial de parte de los Estados Unidos, todas las importaciones a Cuba procedentes de ese país han sido suspendidas, incluyendo medicamentos y productos sanitarios esenciales de este país, por lo que se convirtió en el país americano que más invierte en sanidad. El bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos ha sido una de las razones por las que Cuba ha tenido dificultades para modernizarse en otros campos y para crecer económicamente. Tanto el gobierno cubano como el estadounidense ofrecieron datos que reportaron una disminución de los ingresos de la isla debido al bloqueo económico, financiero y comercial estadounidense.